misión tan bella ser apóstol, seguir al Señor a donde vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de la paz. Tanto nos amó que al despedirse en la Santa Cena aquella tarde, nos dio como pan su propio cuerpo y su sangre como vino de fraternidad. Tanto nos amó que un Viernes Santo, clavado en la cruz, Cristo murió. Con su muerte Él nos dio la vida, vida de alegría, vida de Hijo de Dios. Al vencer la muerte a los 3 días, Cristo a Galilea retornó. No teman que he vuelto a la vida, vida que nos salva, vida que acerca a Dios. Y se apareció a sus amigos, hablándoles del reino de Dios. Mandó a bautizar a todo el mundo con el agua y el Santo Espíritu de amor. Se encontraban ya todos reunidos cuando el día de Pentecostés sintieron cual fuego en el alma y corrieron pronto a manifestar su fe. Qué misión tan bella ser apóstol, seguir al Señor a donde vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de la paz. Caminando Jesús a orilla del mar de Galilea, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que reparaban sus redes, y los llamó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este día celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol. En este día también celebramos la acción de gracias, porque bajo el patrocinio de este gran apóstol, nuestra arquidiócesis también se encomienda siempre a su protección. Por eso vamos a orar de manera especial por todos y cada uno de nosotros que en esta iglesia, como bautizados, vivimos la experiencia de nuestra fe
guiados siempre por la gracia y la luz del Espíritu Santo, para que como iglesia también volvamos a los valores esenciales, especialmente de nuestra misión apostólica, y también podamos unirnos en oración por todos y cada uno de nuestros hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones. Y más que en este día pedimos a Santiago Apóstol que nos acompañe. Oremos de manera especial por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos que en este día también sufren bajo o por la dificultad de esta pandemia. Oramos por el alma de Hilda Lidia Vera Moyano en su 4º aniversario. Oramos por la salud de la doctora Begoña Moreno. También oramos por la salud de Verónica Ausdorf y por la familia Iturriaga Salas. Por todas y cada una de nuestras intenciones, acerquemos al altar del Señor para que juntos celebremos esta Eucaristía, unidos por el vínculo de la comunión, pidiendo al Señor su gracia y su amor, especialmente su misericordia. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has sido enviado a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con el martirio del apóstol Santiago, fortalece a tu iglesia con el testimonio de su sangre y protégela siempre con su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Los hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre y ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina. ¿Así quieren recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre? Pedro junto a los apóstoles respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Al Dios de nuestro Padre ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendido del patíbulo. A él Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Y el rey Herodes mandó a decapitar a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Los que siembran entre canciones, entre lágrimas, cosechan entre canciones. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas.
Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros llevamos ese tesoro en recipiente de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y en todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera la muerte hace obra en nosotros y ustedes la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Yo los elegí del mundo, para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. La madre de los hijos del Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, le dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se lo ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ella, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes, un contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Esta solemnidad a nosotros en este día nos da la ocasión para profundizar en esa identidad religiosa, especialmente de la que nosotros tenemos que sentirnos muy gozosos, contentos y expresar nuestra alegría. Es sobre todo especialmente importante que en esta fiesta, en esta solemnidad de Santiago Apóstol, podamos volver a reflexionar sobre son de mucha importancia. Cuando profesamos nuestra fe,
nos alegramos de decir que somos cristianos. Y ese ser cristiano nos da a nosotros una clara identidad en virtud de nuestro bautismo. Esa clara identidad de ser cristianos en virtud de nuestro bautismo es aquello también que profundiza en el aspecto de nuestra realidad, de que en esa realidad de ser cristianos lo expresamos en ese amplio espectro de ser católicos, es decir, la catolicidad, la universalidad de mi ser cristiano, que de verdad, queridos hermanos y hermanas, es tan importante que nosotros también vivamos esta dimensión. Pero es importante también el aspecto apostólico. ¿Y por qué es importante? Porque eso nos hace a nosotros caer en clara cuenta que de verdad es mi identidad. Mi identidad que de cristiano, católico, apostólico, es importante de saber que el Señor también me ha elegido a mí para continuar su obra y especialmente a través de las acciones concretas de mi ser cristiano, de vivir mi catolicidad, pero sobre todo esa tradición apostólica que todos hemos recibido. Por eso Cristo elige a 12 apóstoles para entroncar la realidad concreta. ¿Quién son las elegidas de Dios para enseñarnos a nosotros la continuidad, especialmente del pueblo de Israel elegido por el Señor? Una comunidad de Cristo que ha elegido y que también quiere completar su revelación en ella, en esa comunidad donde yo expreso mi carácter concreto de ser cristiano, de ser católico y sobre todo especialmente de vivir esa experiencia apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, queridos hermanos, que nosotros hemos recibido una tradición. Y hay que tenerlo claro y lo quiero explicar de esta manera. El que te bautizó a ti, en esa sucesión apostólica, es especialmente la que todo bautizado recibe de un sacerdote. Y la recibe de un sacerdote porque este sacerdote fue ordenado por un obispo. Y este obispo fue ordenado por otro obispo. Y este obispo que ordenó es ordenado y esto desemboca y entronca de verdad en esa realidad concreta de la sucesión apostólica, que si nosotros le damos continuidad, llegaremos claramente a un apóstol. Por eso les decía que es importante que nosotros nos demos cuenta cómo esta sucesión apostólica ha venido sin tener una ruptura, ha venido claramente a nosotros para fortalecer ese testimonio de elección de Jesús, donde en la comunidad de todo bautizado tiene ese también ámbito necesario y reconocible de darnos cuenta que nosotros venimos por la sucesión apostólica de lo que Jesús ha querido fundar en aquella comunidad en la cual Él también quiso planificar. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es importante que esa sucesión apostólica, y especialmente hoy la que celebramos, la del apóstol Santiago, nos dé a nosotros esa certeza, el mensaje que se nos ha transmitido, un mensaje que también nos da a nosotros poder reconocernos como católicos en esa sucesión apostólica y especialmente también reconocer que nuestra iglesia como católica y la ortodoxa también tienen esa sucesión inquebrantable de la realidad y especialmente de la sucesión apostólica. ¿Qué diferencia a mi iglesia como una iglesia que es católica, apostólica y mi ser cristiano con una sexta, por ejemplo? ¿Qué es? Que
provengo directamente de esa sucesión apostólica, mientras que la secta se autoinventa. ¿Y cómo se autoinventa? Pues que no hay sucesión apostólica. Y esto hay que tenerlo claro, porque a veces pensamos, no, tenemos que igualarnos. No podemos. No podemos nosotros caer en esa dimensión de no poder reconocer esa sucesión apostólica, que de verdad es tan importante que siempre la tengamos en cuenta. Porque yo creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Eso es lo que rezamos en el credo. Y eso es lo que profesamos por la fe, que todo bautizado ha recibido el bautismo y que de verdad tiene que sentirse gozoso, feliz de vivir esta dimensión concreta de la profesión de su fe, queridos hermanos. Y es necesario que nosotros redescubramos ese valor, de a nosotros la certeza, especialmente, de poder ahondar con mucha claridad y con mucha fuerza ese gozo de mi vida de ser cristiano, de vivir como verdadero y auténtico católico, pero sobre todo darme cuenta a la apertura que también mi fe se fundamenta en esa apostolicidad en la cual también nosotros hemos recibido la revelación en la que Cristo ha querido elegir a algunos entre aquellos, y sobre todo especialmente tenerlo siempre muy claro. Por eso la segunda lectura nos dice que nosotros, este momento tan claro, dice, nosotros llevamos ese tesoro en un recipiente de barro, que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino que de Dios. Qué hermoso es especialmente que nosotros tengamos siempre en cuenta en esto. Porque, hombre, a lo mejor podemos pensar, el Señor se equivoca en lo que elige. No, el Señor sabe lo que Él de verdad ha elegido. Ese tesoro se lleva en una vasija de barro, por lo cuanto nosotros tenemos que ser capaces también de poder cuidar, salvaguardar, pero sobre todo expresamente custodiar ese tesoro que somos conscientes que llevamos en vasija de barro. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ese milagro, sobre todo especialmente de la iglesia, es un don que nosotros tenemos que agradecer. Es un don que de verdad nosotros tenemos que darnos cuenta que por nuestra debilidad también formamos parte de ella. No quedarnos con los actos efímeros y no muy concretos que a veces nos detenemos y nos hacen dudar, sino que vivamos con claridad esa clara paternidad que ejerce Dios en nuestras comunidades. Esa clara paternidad que también nos dice a nosotros hoy, al celebrar a nuestro patrono, el Santiago Apóstol, también nosotros nos demos cuenta que Él cuida de nosotros, que Él es quien salvaguarda nuestra vida espiritual, pero ante todo pidámosle que cuide y proteja a nuestras parroquias, que cuide y proteja también a nuestras comunidades parroquiales en las que nosotros, de verdad, aún conscientes de llevar ese tesoro en una vasija de barro, me siento gozoso y me siento feliz de ser un cristiano aún en medio de mis debilidades, pero que se exalta el gran milagro de elección de Dios, porque en mi catolicidad expreso la universalidad de profesar mi fe verdaderamente apostólica, en los que Jesús eligió para completar su revelación y darnos a conocer de verdad la elección de Dios con el Antiguo Testamento, que nos habla de la elección de Dios de esas 12 tribus de Israel. Por eso, queridos hermanos, en este día que celebramos esta solemnidad de Santiago el Apóstol, pidamos especialmente que el Señor nos renueve a nosotros en esa gracia, especialmente para podernos siempre mantener en esa disposición de respuesta y de entrega al servicio de nuestra iglesia, que peregrina particularmente en esta arquidiócesis. Que el Señor nos renueve en ese entusiasmo y que el Señor nos fortalezca en nuestra fe
pero especialmente que el apóstol Santiago interceda con el testimonio coherente de la fe que todos profesamos. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuésemos edificados en la solidez de la fe de los apóstoles, y pidámosle por el bien de todos, para que la Iglesia guarde sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Roguemos al Señor. Para que no cesen de nacer en todo el mundo iglesias que, como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles, se alimenten de la palabra que ellos anunciaron y que arraigó también en nuestra ciudad. Roguemos al Señor. Para que quienes, como Santiago, el primero de los apóstoles que derramó la sangre en el nombre de Cristo, sufren persecuciones, sean semillas de una nueva primavera cristiana en nuestra ciudad, que lo venera como patrono, roguemos al Señor. Roguemos al Señor también, especialmente en estos momentos que nos toca de vivir de pandemia, por todos y cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, por cada uno de nuestros hermanos que están al cuidado de ellos, por el personal médico y sanitario, por todos especialmente los voluntarios que en estos tiempos de pandemia siguen ofreciendo su trabajo por el bien de tantos hermanos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por nuestra arquidiócesis, para que, renovados siempre en el anuncio del Evangelio, prediquemos con total libertad el mensaje de Jesús, lo hagamos siempre renovados en la gracia santificante del Espíritu y podamos vivir la gracia de nuestro bautismo como verdadera iglesia que está en búsqueda de aquellos que se han alejado. Roguemos al Señor. Señor Jesús, Redentor nuestro, que llamaste a Santiago para que dejases las redes y se hiciera pescador de hombres, escucha nuestra oración y fortalece nuestras debilidades, y sobre todo fortalece nuestras voluntades, a fin de que seamos en Él fieles a tu llamada, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, por el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que sea de tu agradable muestra nuestra ofrenda en la fiesta de Santiago, el primero de los apóstoles que compartió el cáliz de Jesús,
que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago apóstol y los mártires, San Bruno, Santo Domingo de Guzmán y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Celestino, sus obispos auxiliares, don Cristian, don Alberto, don Julio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Lidia en su 4º aniversario, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Porque perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido,
Me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Ayúdanos, Padre, por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya fiesta hemos recibido con alegría tus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos disponemos a recibir la bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, que los estableció sobre el fundamento apostólico, los bendiga por la intercesión del glorioso apóstol Santiago. Amén. El que quiso instruirlo con la doctrina y el ejemplo de los apóstoles, los ayude a ser ante todos los hombres testigos de la verdad. Amén. Que la intercesión de los apóstoles, que los instruyeron en la sólida doctrina de la fe, les permita a ustedes alcanzar la herencia eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,